Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, se me escucha. Bueno, gracias por sus saludos, sus deseos y iniciemos esta tercera sesión para hablar del uso de los modelos generativos de lenguaje, de estos grandes modelos que pertenecen al área de inteligencia artificial y pueden ser usados en educación secundaria, en educación primaria, bueno, y en varios aspectos de nuestras vidas, teniendo presente que son unas herramientas que para algunas cosas nos resultan útiles y para otras no tan útiles por sus limitaciones y el funcionamiento del que ya venimos conversando. Entonces, déjame acá. Hoy la idea es que trabajemos un poquito los promptings más avanzados, cómo podemos lograr un mejor rendimiento de estos modelos de lenguaje, cómo podemos impulsarlos a que nos den respuestas más adecuadas a lo que pueden ser nuestras necesidades. Entonces vamos a ver algunos casos de trabajo más que partes teóricas, ir revisando un poquito qué es lo que está detrás de eso y van a ver cómo puede mejorarse el rendimiento de estos señores. Brevemente habíamos repasado un repaso de la sesión anterior, estuvimos hablando sobre los prompts, eh, qué son las instrucciones que le vamos a dar y tuvimos algunas recomendaciones de cómo podemos ayudarnos a mejorar esta serie de instrucciones que le damos, hablar de un contexto, contextualizar qué es quiénes somos, qué le estamos pidiendo, darle alguna información relevante de qué es lo que estamos queriendo lograr, delimitar el alcance en el que ellos deben comportarse y jugar con el rol que ellos pueden asumir. Sobre estos mismos temas vamos a estar hoy trabajando, pero con una serie de palabras, porque al final son textos que generan mejores salidas y lo vamos a poder ver en la práctica. Voy a ahorrar esto porque es las mismas láminas pasadas. Entonces, los prompts avanzados, ¿de qué va esto? Por ejemplo, está el caso de la interpretación de un rol. Yo lo que voy a hacer es ir copiando esto. La vez pasada yo no los traía copiados en las láminas, esta vez sí los copié para que cuando les haga llegar las láminas, de una vez ustedes los tengan y puedan recordar más fácilmente el caso del que estamos trabajando. Entonces lo que voy a hacer es trabajar copiando y pegando esto. No obstante, me doy cuenta que no puedo copiar y pegar desde si tengo activa la presentación. O sea, voy a abrirlo en otra ventana, la misma presentación para que se me facilite el copiado y pegado. Esto, permítanme un momento. Aquí estoy. Ok, entonces tengo aquí esto. Y déjenme ver aquí si cambio la ventana que estoy compartiendo, cambia, no. Déjenme cambiar también lo que les estoy compartiendo. De presentar otra ventana. Entonces voy a presentar es completamente la... Aquí sí deberíamos. Si hago este cambio, sí, perfecto. Entonces, el prompt con el que quería que trabajásemos, el caso de ejemplo es, queremos que en vez de usarlo para nosotros pedirle que nos dé respuestas a preguntas que tengamos, un rol mucho más interactivo en el que le pedimos, le estamos diciendo que nosotros somos el estudiante y queremos que él haga preguntas para un examen. Se le da una indicación donde cómo va a ser el funcionamiento, escribe solo una parte de cada turno, es decir, la pregunta, él la va a hacer, nosotros hacemos la respuesta y él se va a comportar que es como un profesor
de la materia inglés. Y la indicación final, hazme las preguntas y espera mis respuestas. Comencemos. Entonces, bueno, copio esto para que vean de qué va. Yo voy a estar usando un modelo que está en mi computadora porque el resultado es muy similar a que usáramos un modelo externo, pero lo pueden ustedes usar también externamente. Quizás mejora el resultado usando otro modelo externo. Entonces, ahí está ahorita un poquito cargando lo que se llama el modelo. Esto después va a ser más rápido. Entonces, ah, aquí lo hizo bueno, la primera pregunta, ¿cuál es el pasado participio del verbo to eat? Si lo hiciéramos en Google Gemini, por ejemplo, tendríamos este, tendríamos este resultado. Claro, comencemos. Entonces, haz la traducción de la siguiente sentencia, de la siguiente oración, perdón. Y empieza el tema de que me gusta mucho viajar. Si tenemos algún profesor de inglés acá, seguro que lo hace mejor que el error que yo seguramente cometa. I like to travel eh, for all the world, que creo que está mal escrita. Mira, estuviste cerca y empieza a dar la explicación. Entonces, lo que me interesa aquí que entendamos, más allá del ejemplo y de inclusive mi mala traducción, es como indicándole que él va a jugar, a tener un rol, va a asumir un rol, él empieza a interpretarlo y podemos generar aquí lo que sería una especie de loop, de circuito, haciendo estas interacciones con él. Y lo que habría que cambiar acá es el comportamiento que queremos, que quizás no que sea un profesor del idioma inglés, sino puede ser un profesor experto en historia de Venezuela, algún tema que él haya visto y debería tener un comportamiento similar y puede servir inclusive para repasar algunos conceptos e ir evaluando cuán afianzados están los conocimientos, pero nuevamente lo más relevante es entender que él está jugando un rol, que ya lo estamos circunscribiendo a que se delimite a tener una cierta interpretación, a diferencia que no se lo hubiésemos indicado y sería mucho más abierta la generación de lenguaje que él tendría. Ese es uno de los casos. Si agarrásemos por otra parte y le decimos, vamos a hacer la interpretación del role-playing, pero le establecemos ya condiciones, por ejemplo, eres un experto en enseñanza de historia, vas a hacer un resumen de la historia de Venezuela en 600 palabras, para un niño de 8 años tenemos las dos, estamos diciéndole, compórtate como experto más la condición de restricción en la generación del texto. Entonces vamos a ver qué pasaría si esto lo generamos acá. Le genero un nuevo chat, eso se los comenté la vez pasada. La intención de generar el nuevo chat es para que él no tenga esa memoria de que se estaba comportando como un profesor de inglés. Porque si lo hiciera en el mismo chat, le mezclamos como las dos cosas y podemos deteriorar la calidad de lo que estemos haciendo. Entonces, si le digo esto ahora, veamos la calidad del texto. Hola, pequeño explorador de historia. Venezuela tiene una historia muy larga, incluso cuando llegaron los españoles, y aquí empieza una serie de generación de texto. Disculpen que volvemos aquí a lo que estaba generando. Y más o menos aquí cumplió con alguna delimitación en la generación de la cantidad de palabras. No hizo un recorrido por todos los aspectos de la historia de Venezuela, sino se delimitó y lo hizo con algunas características de escribir esto en un lenguaje mucho más atractivo quizás para un niño diciéndoles pequeño explorador de historia. Hay un comportamiento ahí que claramente se ve. Si por el contrario, no por el contrario, si de forma paralela yo le pidiese nuevamente, genérame esto, creo que hay una pregunta. Bueno, buen día, no era pregunta.
Entonces, si yo le dijese ahora, eres un experto en enseñanza de la historia, sigue siendo, teniendo el mismo rol, pero le estoy pidiendo ahora que es para una persona de 15 años, nuevamente veamos cómo cambia esta generación de texto, a pesar de que debería tener la misma base. Bienvenido al fascinante viaje de historia por Venezuela, el comienzo de los primeros habitantes, ya es un texto mucho más serio. Y seguramente si le dijera que es para una persona ya un profesional, o que ya tiene conocimientos sobre X tema, va a adaptarse la generación del texto, va a tener un completo redimensionamiento en su escritura. Entonces, eso indica cómo con las indicaciones del prompt yo puedo ir direccionando hacia donde quiero. Si inclusive, si tienen presente los elementos que habíamos hablado anteriormente en cuanto a estas, a estas recomendaciones, si le añadimos alguna información relevante que estudiamos, estamos en un colegio de Latinoamérica, o al contrario, que es para un colegio que está ubicado en Europa, que no sabe ni dónde queda Venezuela, y le decimos, le hacemos todas esas acotaciones, quizás quizás no, la generación del texto va a contextualizar todavía mucho más la información. Entonces, todo esto que tenemos acá puede servir de complemento a este caso que estamos estudiando o que estamos ejemplificando. Sigamos. Perdón. Hay otro caso que nos puede interesar, que es, lo hablábamos la vez pasada cuando les decía adaptar un texto de una conversación, como hacer una especie de traducción en dialectos, o en ese caso era de estratos sociales, como se llevaba la conversación de tipo muy malandro, cómo la sabía manejar y la dábamos formalidad, pero en este caso puede ser un texto que es muy científico que tengamos. Ay, perdón que no puedo copiar desde acá. Si tengo un texto que es muy científico por sus características o muy técnico, no tiene que ser científico, puede ser técnico de otra área, y yo le digo, por favor, este texto lo vas a reescribir, lo vas a replantear, pero como para que fuese para un niño de 5 años, esta instrucción igual es válida hacerle otra contextualización adicional. Solamente quiero enfocarme como en los aspectos más relevantes del caso de estudio. Entonces, si ahí le pidiese esa reescritura, ahí fíjense el ejemplo, imagínate que tienes dos juguetes mágicos muy especiales y haces algo con uno. Y ese tipo de casos de planteamientos es válido nuevamente, para el objetivo, el target de público que podamos tener. ¿Alguna pregunta hasta los momentos? Ok, sigo. Otro, estamos avanzando muy rápido, no sé cuánto nos lleve la sesión de hoy, si es menos, después buscamos complementar la próxima sesión con algo, porque vamos como un poquito rápido. Yo traigo varios casos, después podemos ir deteniéndonos si hay algo que quede pendiente. Otro caso muy interesante en el que podemos usar estos modelos es la extracción de información y lo que se llama estructurar la información, no solo extraerla, sino pasarla a tener algún tipo de estructura. Supongan este texto en que hay un informe de gestión del colegio que habla de los resultados académicos que se han obtenido, donde la directora del colegio destacó un crecimiento notable en el último curso, 15% de promedio en las calificaciones, han aumentado un 15% su desempeño, 20% en la tasa de aprobación de los resultados finales de exámenes, X cantidad superando todos los exámenes, participación de actividades extracurriculares, una serie de logros, pero eso está expresado en forma de un texto eh, corrido, no tiene ningún tipo de estructura y necesitamos esto darle algún tipo de forma que podamos de repente incluirla en un informe de gestión. Aquí
pasa a ser muy interesante el tema porque si esta entrada se la diésemos al modelo, un detallazo aquí que lo están viendo, a veces cuando quiero que el modelo se comporte, esto lo vamos a ver más adelante, cuando él tenga un comportamiento como de generación de texto estructurada, me puede ayudar como de esta trampa acá que se llama el triple, este símbolo se llama backtick, no sé en castellano si tiene traducción porque lo he visto que está solo habilitado en el teclado cuando uno lo pone en modo inglés. Pueden hacerlo sin él a ver cómo se comporta. Pero este texto yo le estoy diciéndome, créame una tabla estructurada con esta información. Y fíjense lo que ocurre acá. Por eso, por tener ese triple backtick al inicio y al final, lo presenta con esta, como con este formato distinto. Ya que hay alguien que se va a unir. Permíteme ver, permíteme. Me regreso para acá. Entonces, fíjense cómo a partir de toda esta información que no tenía ningún formato, se generó una tablita que yo le pudiese copiar y pegar en un Word, no sé si en Excel agarraría formato, pero cambió completamente el formato y creo que son tips de cómo se puede ir haciendo extracción de información de, no sé, hasta expedientes escritos que le copiasen y pegasen todos las valoraciones finales que ponen sobre los alumnos en un curso no, en su año escolar, y necesitan al final, con todos esos textos, generar una tabla que diga, que haga estructuración de esa salida. Eso lo pudieran hacer. Si tienen una ventana de contexto amplia, como por ejemplo la de Google Gemini, pudieran pegar caso uno 2 3 4 5 6 y al final tener una tabla resumen de todos sus casos de, no de estudios, sino de sus estudiantes. Así pudiesen, es una de las formas que pueden interactuar con esto. Son herramientas interesantísimas. Esto no sé si es una, vamos a ver si es una pregunta. No es pregunta, no es. Creo que más adelante está y si no se los anoto en la tablita ahorita. Esto se llama backtick, se llama el back de atrás, T I C K, que debe ser como tilde, debe ser como tilde invertida, creo que debe ser. Entonces, cuando se está hablando un poco de como de instrucciones así como muy computacionales, ellos tienen como comportamientos particulares ante ciertos símbolos. Los vamos a ir viendo más adelante. Yo les traje una lista con varios que pueden usar, con algunos ejemplos, y en este caso se llama el triple backtick, para como delimitarle, inclusive, mira, más la cosa va por el tema de que uses un formato muy, muy cuadrado, pues no es de lenguaje natural lo que te estoy hablando, sino es que quiero que eso lo coloques así. Son como señas que uno les va dando a ellos de cómo quiere uno que se comporte. Entonces, en el uso de estas herramientas, delimitar algo al inicio y al final con un triple backtick quiere decir que es una instrucción precisa, muy de tipo casi que programación. Los códigos de programación de por sí que se ponen con eso al inicio y al final. Entonces lo estamos como forzando más a que eso lo haga de una forma muy analítica, más que de generación de texto libre, que se comporte de una forma muy cerrada. Ellos son muy sensibles a este tipo de señas y las vamos a ir viendo un poquito más adelante, otros casos. Entonces, veamos otro caso. Eh, Esto ya se empieza a tratar de pedirle a los modelos cosas que parecieran como que, bueno, yo estoy hablando con una máquina, yo puedo decirle, haz esto y esto y esto, porque al final es una máquina, quizás no ayude la cordialidad o que le diga cosas
en principio nos pudieran parecer irrelevantes. Un caso que se empezó a hablar hace como un año y tanto fue de pedirle a hacerle un tipo de requerimiento que implicase razonamiento y decirle tu respuesta la vas a pensar paso a paso. Eso pudiera parecer así como que, bueno, pero ellos no piensan, ellos no tienen conciencia, cosa en la que estamos todos de acuerdo, no hay nada de inteligencia ahí, lo que hay es una generación, como les comentaba, de probabilidades, de palabras más probables, y no tiene nada que ver ni con conciencia, ni esto es nada muy alejado de la realidad. Pero resulta que como ellos en su entrenamiento vieron argumentaciones, procedimientos, tuvieron mucho acceso a textos que eran de de estilo, se vio que si uno le añadía esta coletilla, piensa paso a paso, se obtenían mejores resultados, por ejemplo, en casos como este, de un texto de un monje que había visto aurora, o sea, lo que se ve en los países del norte, las auroras boreales. Entonces, después viene una serie de preguntas diciendo de cuatro opciones cuál es la más viable. No quiero echarles el cuento completo porque sería largo leer el texto, pero hay una de las opciones que es más viable según el contexto de lo que estamos pidiendo. Si yo le pidiese al modelo, que es lo que me interesa que veamos primero, después ustedes lo leen con calma, para no tiene como mucho sentido que hagamos el análisis detallado del contenido de la explicación, pero si yo le pido acá al modelo, mira, según este texto, por lo tanto, el avistamiento coreano llegó a confirmar el avistamiento de Joe Worcester. ¿Cuáles de las siguientes, si fuera cierto, reforzarían más el argumento? Fíjense que no es algo como tan trivial lo que se está pidiendo. De cuatro posibles argumentos, ¿cuál es el que más refuerza, una de las que más puede contribuir a reforzar el planteamiento de la tesis que está en este texto de arriba? Si yo le digo esto al modelo, él va a empezar a generar una respuesta. Vamos a esperar que la haga para que vean. Y dice que la opción que más fortalecería es el argumento C, solo una fuerte actividad de manchas solares. Aquí está el porqué. Ya hay un comportamiento de argumentar cuál es su, su respuesta, no decir solamente por, porque le provocó es la opción tal, sino ir argumentando. No voy a entrar en condiciones porque la idea es que ustedes, pues, si les resulta de interés, puedan evaluar esto. Si yo este planteamiento, este mismo texto, lo hiciera y le digo, le añado al final esta coletilla, piensa paso a paso, puede ser algo así. Lo importante es no tiene que ser exactamente copiarse, sino pedirle al modelo que evalúe en cada una de sus argumentaciones cómo lo está haciendo y evalúa detalladamente, por ejemplo, evalúa detalladamente tu respuesta para que me des toda la argumentación necesaria en la selección. Esto debería forzar al modelo a que sea todavía mucho más explicativo en qué está, por qué razonó de una o de otra manera. Y aquí empieza una serie de evaluaciones, de escritura. Aquí está la explicación paso a paso, el argumento principal. Hay una especie de razonamiento en el que hay un detalle de todos los pasos que llevaron a justificar la respuesta. Vamos a comparar esto sin entrar en el análisis, porque no es mi objetivo hacerlo, nos llevaría mucho tiempo, pero si ven acá está la explicación paso a paso, cómo afecta cada opción al argumento y empieza a hacer esa derivación de cada una de las posibles opciones. En resumen, la opción C proporciona la mejor evidencia adicional para fortalecer el argumento, porque establece una conexión directa y necesaria entre la intensidad de la actividad solar, manchas solares, y la visibilidad de auroras boreales en latitudes bajas como Corea. Si esto lo veía acá,
vean que la respuesta, si bien igual contaba con alguna argumentación, no era tan detallada. Hay casos, lo que pasa es que estos modelos cada vez están mejor entrenados, es decir, optimizan esas entradas de texto que les dije, que eran, por ejemplo, un equivalente a 8 millones de libros de Don Quijote, entre textos de foros de internet, páginas de Wikipedia, pero cada vez también se mejoran las técnicas de entrenamiento. Entonces yo hace quizás un año le preguntábamos esto y era muy preciso al responder. Ya ahorita van buscando argumentar más y hay problemas que vamos a ver uno más adelante, que a pesar de que pudiera parecer muy sencillo, ellos se les enreda un poco el papagayo a la hora de responder. Y si se van introduciendo elementos como este que les indicaba al final, piensa paso a paso y evalúa detalladamente tu respuesta para que me des toda la argumentación necesaria en la selección que hagas o alguno que ustedes vayan estimando, pueden ir forzando a que el mismo como que no me gustan esos términos, pero como que él se dé cuenta de por qué no está respondiendo de forma óptima. Aquí lo hace, lo hizo de forma óptima, pero hay casos en los que no. Y por ahí viene uno que parece muy trivial para que vean que estos modelos no tienen inteligencia y con cosas muy fáciles, que muy rápido, un niño, no sé, de 7 años, 8 años que, que tenga ya algún tipo de dominio sobre la escritura lo puede resolver, a un modelo de esto le puede costar. Entonces, este es el caso, como les decía, esto se llama cadena de pensamientos, es un tipo de técnicas que se llama piensa paso a paso, es think step by step. Cadena de pensamientos. Otro ejemplo que se llama reformula, amplía la pregunta y responde. En este caso, vamos a hacerle esta pregunta a un modelo. Y van a ver qué interesante lo que empieza a generar. Nuevo chat. Y le preguntamos si Simón Bolívar nació en un año par. Y vamos a ver qué responde. Ya sabemos ahí que está errada la respuesta. Sí, Simón Bolívar nació en tal fecha que es un año par. Sabemos que no. Si yo le añado una coletilla que me diga, vamos a modificar esto acá, y le digo, reformula, amplía la pregunta y responde. Fíjense con esta técnica qué pasa. En lugar de simplemente preguntar si Simón Bolívar nació un año par, podemos profundizar y hacer una pregunta más interesante. Ejemplos, ¿en qué año nació Bolívar y qué características tenía ese año? Si Simón Bolívar hubiera nacido un año impar, ¿cómo habría sido de diferente su vida? Esta es una pregunta hipotética. Respuesta original, Simón Bolívar, que es un año impar. Fíjense que como con esa pequeña muletilla, cómo se va mejorando el performance, el comportamiento de este tipo de respuesta. Valga acotar que yo aquí estoy usando, nuevamente se los comento, un modelo que está en mi computadora que no tiene el mismo poder de cómputo de ChatGPT o Gemini, y a pesar de no tener ese modelo, con elementos muy sencillos como estos, puedo llevarlos a mejores generaciones de respuestas, sobre todo en aquellos casos que deberían implicar algún tipo de razonamiento, porque les dije que ellos, por estos modelos, no tienen, no tienen capacidad de cálculo intrínseca, lo que han visto son patrones y al tener patrones pueden ir generando inferencias de mejor tipo, pero simplemente por patrones, no tienen la capacidad de activar una calculadora y vamos a dividir tanto entre tanto, aplicar lo que pudiera ser el algoritmo para determinar si un número es par o no. Lo que están buscando son patrones. Entonces todas estas cositas que pueden parecer mm, en principio, bueno, ¿qué tanto puede cambiar? Aquí lo tiene, reformulando la pregunta y hace que llegue a la respuesta correcta. Y hay casos en los que van a necesitar usar eso para poder mejorar las generaciones, cuando son preguntas más difíciles. Ya, perdón, que hay otra persona, permitir. Ok. Cuando tienen casos
que pudiera ser algo ya más complejo, esto ayuda mucho este tipo de muletillas. Por eso las pongo acá por separado para que les quede bastante mm, de guía, de ayuda para ustedes, cuáles son estos trucos que derivan en una mayor efectividad. Sigamos, cadena de pensamiento. Volviendo al tema del razonamiento, vamos a hacer insertar emoji acá, no iba. Bueno, después lo quito, o déjame quitarlo por acá. Déjame aprovechar, no se me va a hacer que después se me olvide. Ok. Entonces, por favor, obvien esto del insertar emoji, ya se lo quita en la presentación. Supongamos que aquí hay un complemento de dos casos. Me está copiando el texto. Vamos a ver si lo no me está permitiendo copiar. Ya aquí tengo un problema que no me permite seleccionar el texto en la lámina. Porque no podré. Porque no está recuerdo. Estas son preguntas de razonamiento en las que quiero que vean el comportamiento, cómo cambia también. ¿Qué estoy haciendo acá? Le estoy planteando un problema de Roger tenía 5 pelotas de tenis, comprado latas más de pelotas de tenis, cada lata tiene 3 pelotas, ¿cuántas pelotas de tenis tiene ahora? Y le estoy dando un ejemplo al modelo. Esto es una técnica que consiste en darle ejemplos. Aquí se están mezclando dos. Para yo ayudarlo como a direccionarlo hacia donde quiero que él vaya. Esta es una pregunta, esta es una respuesta, después le hago otra pregunta y la idea es que él me dé la respuesta. Una pregunta de razonamiento de tipo matemático. En la cafetería habían 23 manzanas, se usaron 20 para hacer el almuerzo, compraron 6 más, ¿cuántas manzanas tienen? Por favor, veamos la respuesta aquí, en este caso. Fíjense, aquí está la respuesta. Después compran 6 más, 3 más 6, 9 manzanas. Hay un razonamiento, él pudo llegar a la respuesta. Pero si yo quisiera mejorar esto, el planteamiento de lo que me está mostrando, pudiera hacer como una especie de mejorar mi prompt, que es lo que estamos trabajando nosotros. ¿Cómo podemos esto mejorarlo? Ya que le había puesto Fíjense ahora cómo esto lo voy a modificar. El detalle acá, dos cosas. El primero es que le estoy dando un ejemplo para que él entienda hacia dónde yo quiero que vaya lo que le estoy planteando. Hay un patrón que es pregunta, respuesta. Pregunta, él ya, fíjense que no le estoy diciendo respóndeme tal cosa, sino él está infiriendo que la idea es generar la respuesta, porque le di un ejemplo. Pero el ejemplo que le di solo indicaba cuál es el valor para la pregunta. Ahora voy a hacer esta modificación, porque quiero mejorar la calidad de, de las respuestas que él me está dando. Ya que no copio el texto. Y va a quedar así el asunto. Roger tiene 5 pelotas, la misma pregunta, pero fíjense la respuesta cambia, porque el modelo de respuesta que yo le estoy dando, que es el punto al que quiero llegar, al que quiero que vean, que es, le estoy diciendo, la respuesta es, Roger empezó con 5 pelotas, 2 latas de 3 pelotas de tenis, donde cada una tiene 6 pelotas, 5 más 6 igual a 11. La respuesta es 11. Es decir, alargué el tipo de respuesta que quiero obtener.
Y aquí viene la misma pregunta, tal cual como habíamos actuado anteriormente. Si ahora hago esto, van a ver cómo varía la calidad de la respuesta. Empezaron con 23 manzanas y usaron 20, así que quedaron 23 menos 20, 3 manzanas, luego compararon a 6. Es decir, amplió su respuesta. Y esto creo que es una forma interesante para ustedes que están en la educación de cómo pueden darle elementos a un modelo para que si, por ejemplo, está haciendo alguna guía de desarrollo para sus estudiantes, si yo aquí ya colocara muchas más preguntas o ejemplos de temas que quiero que resuelva, él va a empezar a generar todas esas respuestas, pero con una argumentación mayor, con un planteamiento de la resolución del problema más detallado. Y esto se puede ir mejorando, o el problema pudiera ser más complejo, y si ustedes le dan un modelo de respuesta más estructurado, con más desarrollo, pasito a pasito, es como que decir, ustedes están haciendo el paso a paso para que él después se copie ese estilo. Es como que les dieran una mínima enseñanza de cómo quieren que se aproxime a la resolución de problemas. Pero eso es válido no solo para el tema de matemática, puede ser válido para un tema de castellano, sería cuestiones o de español, sea el nombre que tengan las materias, de cómo yo puedo ir direccionando las respuestas que quiero que él vaya dando. Perdón, ¿puedes estornudar? No estornude. Bueno, por ahí va el asunto. Sigamos con... Ahora sí, sigamos nosotros. Este caso era uno de los que les quería mostrar y es interesante porque algo que les comentaba que puede ser muy sencillo que lo identifiquemos nosotros. Yo creo que no sé si un niño de 7 8 años está en capacidad de resolverlo, ustedes lo saben mejor que yo, en caso que hayan maestros acá, tengamos de educación básica o primaria. Como si yo le preguntase al modelo, ¿cuál es la última letra de cada palabra del nombre Barack Obama? Fíjense que estoy a propósito cometiendo acá una modificación, porque como les comentaba que esto se trata mucho de los patrones, ya van a ver. Entonces yo quiero que la respuesta es C, pues le estoy pidiendo las últimas letras del nombre. Le doy otro ejemplo, José Avendaño, EO, ¿cuál es la última letra de cada palabra del nombre Juan Bautista Lasalle? Que creo que me faltó el D. Y le digo, piensa paso a paso analizando cada uno de los ejemplos. Si esto en principio quiero, quiero que vean para que vean cómo se equivocan también en cosas que pueden ser muy sencillas. Vean esto, si le coloco sin el paso a paso lo que hace. Fíjense que obviamente no coincide. Debería ser N-A-A-E. Y no llega a hacer bien el razonamiento. Si le añadiese a esto, piensa paso a paso, analizando cada uno de los ejemplos, vamos a ver cómo se modifica el comportamiento. Vamos a ver si obtenemos mejores resultados. En este caso, vamos a ver qué ocurre. Mejora. No lo da completo acá, pero sí empieza a acertar a a e. Hay esa relación. Y fíjense que les añade este texto acá de cómo fue haciendo el desempeño de su generación de respuesta. Con solo añadirle, piensa paso a paso cada uno de los ejemplos. Entonces eso se llama few shots cuando estamos dándole ejemplos de lo que queremos que haga, se llama el few shots, darle ejemplos y el paso a paso
para que mejore la capacidad de la respuesta, porque vimos que dándole ejemplos no bastó para que generase la respuesta correcta. El caso nuevamente acá es ver cómo direccionamos los razonamientos y cómo podemos lograr ciertos objetivos, porque no todo el tiempo con solo indicarles qué queremos, ellos nos dan la respuesta que nosotros sabemos que es apropiada. Entonces, tenemos un recurso más para mejorar nuestras salidas de texto. Entonces ya, ahora un poquito para salir del tema de ejemplos de prompts, algunas cosas que nos pueden ayudar, que son los delimitadores, que se utilizan para enfatizar o denotar acciones. Ejemplo, escribe un diálogo de un personaje que esté susurrando y otro esté gritando. Entonces, si usamos el asterisco entre susurrando y otro, perdón, en la palabra susurrando y gritando, le estamos dando un elemento. Aquí pasó algo que se los voy a contar. Ya va, ya no sé si por casualidad saben lo que es Markdown, que es un tipo de elementos para la escritura. Y entonces aquí me borró vamos a ponérselos a mano ahorita. Si yo agarro y le coloco este susurrando y gritando, que eran las palabras, lo que pasó es que hizo la interpretación del Markdown y le borró los asteriscos. Entonces, enfatiza lo que estamos enfatizando palabras. Básicamente, yo le estoy dando un texto y si quiero decirle como que me interesa mucho esta palabra o la otra, puedo ayudarme como con estas especies de trucos, de apoyos en la escritura, porque él va a interpretar eso como que es un texto en negrilla. El asunto del asterisco es que se usa en un formato que se llama Markdown para cambiar, para que el texto aparezca de una forma o de otra. Igual pasa con los guiones bajos, se puede usar para subrayar o conectar palabras en un solo término. Ejemplo, explica los conceptos de aprendizaje, máquina en términos simples. Entonces, este guión bajo nos puede ayudar al modelo darle una pauta sobre lo que queremos. Las comillas para citas, obviamente lo conocemos, no difiere mucho de la realidad. El problema con las comillas, por el que le estoy dando parte de estos mm, tips, es que a veces la frase con el texto con el que vamos a operar tiene alguna cita ya. Entonces supónganse que yo le voy a decir, mira, te voy a dar un texto para que me lo resumas. Y el texto está delimitado por comillas, o sea, viene encerrado en comillas. Pero resulta que dentro del texto también hay una cita, porque el texto tenía unas citas a Simón Bolívar y empieza a explicar, y aparecen también comillas. Entonces, si aparecen en la parte media las comillas, el modelo va a complicársele la cosa. Entonces tenemos otros signos a los que podemos acudir. Sigamos acá. Las llaves para variables, si alguien estuviese crear una receta con ingrediente 1, ingrediente 2, ingrediente 3 como componentes principales. Esto sería como un lenguaje de programación, porque yo lo que, supónganse que el prompt es mucho más largo, crea una receta con ingrediente 1, ingrediente 2, ingrediente 3, que esté horneada y que después vaya a la nevera. Supónganse que es un prompt muy largo, pero yo quiero que haga variaciones cuando cambio el valor de ingrediente 1, de ingrediente 2, ingrediente 3. Entonces, no me voy a modificar todo el prompt adentro, sino lo que cambio arriba son estos como unas variables. Quienes trabajan con programación me van a entender un poco más. Es un ejemplo muy dirigido a ese estilo de casos. Los que no trabajen con ese estilo de, de, de operadores, no nos enrollemos en ahondar más en esto. Me- Rápidamente van a entender los que estén en esa área de qué va la cosa. Y los otros no tienen que usarlo. El signo más se puede usar para combinar conceptos o indicar. Un I explica la teoría de la relatividad más su impacto en la física moderna. Signo menos se puede usar para excluir ciertos elementos. Ejemplo, enumera opciones de desayuno saludables menos sin productos lácteos. Entonces él ya va a entender ahí que excluye todo lo que sean productos lácteos. Otro de los delimitadores, el signo igual. En esta conversación, IA significa inteligencia artificial, acrónimos que vayamos a estar usando.
los signos mayor o menor para indicar progresión o comparación. Describe la evolución de las comunicaciones. Carta mayor que teléfono, mayor que correo electrónico, mayor que redes sociales. Y le estamos dando algún tipo de patrones para que para direccionar la respuesta. No doy ejemplos de esto, porque, o sea, haríamos extremadamente larga la sesión y más es los tips según lo que ustedes pueda resultarle de utilidad. Seguimos y tenemos el uso del triple asterisco. ¿Y para qué va esto? Supónganse que le pedimos un texto de historia de Venezuela, le habíamos pedido, mira, genérame un texto sobre la historia de Venezuela, de 1000 palabras para un público de personas de 15 años. Y generó un texto resumen sobre la historia de Venezuela, el modelo de lenguaje. Supónganse que era este. La historia de Venezuela es tan rica y diversa y va echando el cuento, pero nos damos cuenta que faltaron algunos elementos que en particular que queremos incluir. Entonces, le decimos en el prompt, mira, vas a insertar dentro del texto delimitado por triple asterisco, es como una especie de comillas, pero como les decía, que nos ayuda, que si aquí en este texto aparecía alguna cita, alguna comilla, la cosa se va a volver medio loca, entonces en vez de decirle usa la comilla, usas el triple asterisco y ¿cuál es el prompt? Vas a insertar dentro del texto limitado por triple asterisco los siguientes eventos históricos con una breve explicación y manteniendo el recorrido cronológico que ya tenía. Entonces le pido incluir la batalla de Boyacá, la de Carabobo y la muerte de Simón Bolívar. Y este es el texto original. Entonces, ¿qué va a hacer el modelo? Va a reescribir todo esto introduciendo donde debe ser cronológicamente estos hechos históricos. Es como actuar puntualmente sobre un texto, modificarlo, pero como quirúrgicamente. Y adicional a eso, el recurso que me interesaba era que manejen el triple asterisco cuando no es válida la comilla. Porque eso es bueno, o supónganse que la instrucción es todavía mucho más larga si no le damos una delimitación de qué es la parte de nuestra instrucción y qué es la parte de lo que le decíamos el input, creo que lo vimos en la clase pasada, que había un input, este es el input que le estamos dando, pero hay una instrucción. Entonces, esta es la instrucción y este es el input. ¿Cómo lo delimitamos? Como les vengo comentando, con el uso del triple asterisco. Esa, esas son en general, déjame ver si algunas de las pautas para manejar estos modelos. En cuanto, cerrando el tema de las ayudas que podemos darle para que mejore su salida, estos son algunas de las combinaciones que se ha demostrado que funcionan muy bien. Parece, parece algo como un poco loco que uno le esté diciendo a una cosa que no habla, que sino simplemente genera texto, que le diga piensa paso a paso. Puede parecer, a mí yo cuando lo digo, esto es como medio ridículo. Respira hondo y piensa paso a paso. ¿Cómo vas a respirar hondo y paso a paso? Bueno, sabemos que ni respira, ni piensa, ni nada de eso. Pero resulta que es porque como en el entrenamiento, todos esos textos que le dieron, habían eh, frases similares, elementos que pueden ser caracterizados por un piensa paso a paso o por un respira hondo y piensa paso a paso, resuelve el problema con cuidado o hagamos cuentas, o sea, saca las cuentas, piensa matemáticamente o piensa algorítmicamente, todas esas frasecitas derivan en mejores respuestas por parte de estos amigos de los que venimos hablando. Entonces, en cuanto a los promptings avanzados, esta era la parte que venía a explicarles hoy, pero todavía no terminamos la exposición porque nos queda hablar de otra cosa que venimos hablando en las sesiones pasadas, que es de la detección de los escritos con inteligencia artificial. Eh, una de las cosas que vimos al inicio del taller es cómo en todo momento, todos los días, hay avances en estas tecnologías, se van haciendo cosas nuevas, propuestas nuevas, se someten a ver cuán útiles resultan.
Y habíamos hablado del watermarking. Yo les venía comentando cómo esa generación que hacen ellos probabilística me lleva a mí a decir que es muy difícil detectar si estos escritos fueron generados por inteligencia artificial o no. Y les daba unos casos de ejemplos en la sesión. Bueno, el caso es que Google esta semana, por eso les pongo aquí la fuente y les coloco cuando les comparto ahorita la exposición. Es más, déjenme compartirla de una vez antes, no tiene- para que la tengan. El, Google esta semana sacó un informe con una propuesta que es hacer watermarking. Ellos sí lo van a hacer. Yo les había comentado que OpenAI, que es ChatGPT, no lo quiere hacer, pero Google sí lo está haciendo. Están colocando una especie de watermarking, que es marca de agua, en textos generados por sus modelos de lenguaje. Sí están colocando una marca de agua para que posteriormente se pueda detectar si fueron generados los contenidos por una inteligencia artificial. Este es el, este es el, me está llegando la notificación, déjenme compartir esto de una vez, porque no lo tengo privado solo para mí. No ingresen a la presentación todavía, porque no, como la estoy presentando, no me permite compartirla en público. Apenas termine la reunión, le doy la opción para compartir, porque se las compartí, pero no estaba disponible. Entonces me está llegando el correo, pero yo la libero apenas termine. Entonces, Google sacó esto esta semana, pero eso lo puse 23 de octubre de 2024. Están liberando un recurso que sirve para marcar los textos generados por su inteligencia artificial, que debe ser Google Gemini. Entonces, es un algoritmo, ahorita les muestro brevemente cómo más o menos funciona. Este es el enlace al Instituto de Inteligencia Artificial de Google. Valga el comentario que DeepMind, que es el área de Google que lleva estos temas de inteligencia artificial, el que dirige ese laboratorio, fue el que ganó ahorita el Nobel de Química, que se llama, se me acaba de ir el nombre de ya me viene. Demis Hassabis se llama. Entonces, ellos están liberando una forma de que eso sea detectado. Y voy a tratar muy rápidamente de contarles cómo funciona y cuál igual sigue siendo la gran limitación con esto. Vamos a recorrer acá. Ajá. Vamos a esperar que cargue el video. Entonces, ya de esto veníamos hablando. Supongamos esta es una frase: mis frutas tropicales favoritas. No sé qué es liche, qué fruta es, si no sé ni siquiera si es tropical, pero aquí veíamos, vamos a avanzar un poquito. Nuevamente, esto que son las probabilidades, que una probabilidad siempre está entre 0 y 1. 0 es que no sea probable que pase, y 1 es que es totalmente probable que pase. Y un modelo de lenguaje, lo que le decía es que él va a seleccionar de todas unas posibles palabras, él va a seleccionar la que sea más probable. Entonces, aquí la palabra mis frutas tropicales favoritas va a ser mango, la que tiene mayor opción. Esa es la que debería seleccionar el modelo. Pero si usásemos lo que se llama el watermark, o sea, la marca de agua, si bien mango es la más probable, con un modelo que está con esa marca de agua, mango también sería la más probable. Es decir, él va a seleccionar mango. Ya van a ver, pero en la otra palabra sí cambia. Entonces él seleccionó mango. Según el modelo y según el de marca de agua, que es otro modelo, debería seleccionar mango. Seleccionó mango. Viene la siguiente palabra, sigue generando palabras. Son mango y aparte, entonces él puede poner acá plus, puede tener la palabra plus, puede tener también y con, es decir, es mango más mango y también, o mango con. Entonces, ¿cuál es la palabra más probable? Mango plus. Fíjense que tiene la mayor probabilidad. Ah, no, and tiene la mayor probabilidad. Tienen 0,35 mayor que plus. Entonces, pero según el modelo watermark, es decir, el que pone la marca de agua, entonces vamos a ver cómo funciona, cuál selecciona.
Ajá. Aquí es donde viene el asunto. Guava, no sé si será guayaba, banana, pineapple, starfruit, no sé cuál es. Y aquí la probabilidad debería ser piña, pineapple. Vamos a ver cuál selecciona. Banana. Entonces, ¿por qué seleccionó banana? Porque tenía, según el modelo Watermarket, tenía la mayor probabilidad, pero no sé por qué selecciona al final ese, porque debería haber seleccionado la otra. Entonces, lo cierto es que él dice, la explicación que dan, esto está en la página, el enlace, el que quiera leerlo, lo que ellos dicen es que si no cambia el sentido de la frase, ellos están introduciendo una pequeña marquita como en tres palabras para determinar que eso fue generado por una inteligencia artificial y luego cuando lo pasen por un reconocedor de generador de textos de inteligencia artificial ellos puedan detectar. ¿Cuál es el problema con esto? Que eso sería solo para los modelos que Google decide aplicarle ese algoritmo. Es decir, si ese reconocedor se lo pasan a un texto generado por ChatGPT, no funciona. Si se lo pasan a uno generado por los modelos que yo les mandé, que están en Hugging Face, que se llaman los modelos Llama, que son bastante útiles, tampoco va a poder reconocerlo. Entonces, sigue estando el tema de que no es fiable no se puede llegar a esa certeza, excepto que todas las compañías sacaran un algoritmo y tuviésemos acceso todos a ese algoritmo para saber cuáles tienen ese watermarking y también que la persona que obtiene el texto, que hace básicamente copió y pegó el chamo, que no le modifique nada de eso, porque si se lo modifica un poquito, le quita la marca de agua. Ese es o sea, por eso lo sigo viendo muy complicado. No obstante, por si acaso, como yo sé que ustedes están todo el tiempo investigando, les doy este acceso para que puedan tener nociones de cómo va la cosa de detectar si los textos fueron generados por inteligencia artificial y cuáles son los problemas, porque aquí lo dice clarito, estamos dando acceso a este modelo, watermarking, aquí está el sin ID, esto es también para las fotos, para que se sepan, y los audios, si fueron generados por inteligencia artificial. Este modelo hace watermarking, identifica textos generados por inteligencias artificiales, porque dejan una traza de marcas de agua, watermarks, en los textos que se vayan generando, en las imágenes, en los audios o los videos. Pero viendo el caso, no así, no para los textos, perdón, para las imágenes, los videos, pero yo sigo creyendo, por lo que veo acá, que no es muy válido para el caso de los textos y que fácilmente con medio alterarle algo, eso no hay la capacidad de tener la certeza de que sí fue generado. Pero, pero, si hay algo que creo que puede ayudar, cosas que sí apuntan claramente a cuando un texto es generado por inteligencia artificial. Este es el video que estamos viendo. Ajá. Por ejemplo, cuando al modelo, el caso anterior que yo les había pedido que genérame un texto de historia de Venezuela de 1000 palabras, el modelo se lanza todo un escrito y va y escribe y escribe y escribe, pero al final me pone, en resumen, la historia de Venezuela es un relato complejo y fascinante. Entonces, yo creo que estos sí son como unas marquitas, no de un algoritmo, pero sí de los textos que son generados por inteligencia artificial. Tienen como todos una misma estructura, que yo creo que cuando le dan un chamo, básicamente, que el texto dice al final, en resumen, la historia de Venezuela es un relato complejo y fascinante, que son palabras que al final no están aportando nada, marcado por la lucha de independencia, la explotación de los recursos naturales, la desigualdad social. Esto es típico de generación de un modelo de lenguaje. Esto apunta por todos lados a que la cosa estuvo generada vía inteligencia artificial y yo creo que es algo que puede permitir a ustedes direccionar ese tipo de muletillas. Es muy característica, excepto cuando le están diciendo cosas muy puntuales, compórtate y haz tal o haz la clasificación, pero cuando se le pide esos textos resúmenes, que es muy común en el hazme la tarea, básicamente, que le dicen al ChatGPT, hazme la tarea, por aquí van las cositas que yo creo que sí los pueden ayudar a ustedes a apuntar hacia dónde van esos textos.
Entonces, creo que esta es la lámina final, sí. Entonces, las preguntas que quieran hacer, bienvenidas. Porque por los momentos esto es lo que les voy a contar de los prompting avanzados. La próxima sesión, lo que hablaremos, ya quizás un repasito, algo que se me haya podido escapar, voy a revisar algunas cosas de interés, también escucharles ahorita si hay algo que ustedes quieren que tratemos, si está dentro del alcance mío y del curso, lo podemos tratar en la próxima sesión. Y porque vamos a estar hablando de diversas guías generativas, por ejemplo, para que tengan las que generan fotos, algunas que generan videos muy corticos, cómo les pueden acceder a ellas, algunos modelos que los han especializado, por ejemplo, en razonamiento matemático. Entonces hay modelos que son, pero completamente expertos en matemáticas. Entonces hablaremos un poquito de eso y nada, lo que ustedes quieran ahorita comentarme, preguntarme o decirme que esperarían ver en el taller que no lo hemos tratado ni está en esto que les estoy comentando, díganmelo y bienvenido y vemos si lo incluimos al final. Entonces yo